Hola iglesia, bienvenidos. Vamos a alabar al Dios Todopoderoso. Vamos a glorificarlo a Él con nuestras voces, iglesia. Así que acompáñennos para adorar al Rey de Gloria. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré. Solo Él es digno y a Él levantamos nuestras manos en este día. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el hogar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas del lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí.
precioso, eres nuestro Redentor. Magnífico eres tú, Salvador, Salvador, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que murió por ti y murió por mí. Hoy Él nos da vida, Él nos redimió, el Hijo. Sí, Señor, gracias. El Dios Altísimo. Te alabamos, Jesús. Sos tú. Solo para ti es esto, Rey. La adoración, la exaltación, Señor. Señor, tu palabra dice que buscas adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, en esta hora reconocemos tu grandeza, tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre la iglesia, sobre la nación, sobre la tierra, Señor. Recibe la gloria en este tiempo, Señor. Tu palabra dice que toda rodilla se doblará ante tu presencia, Señor. Lo creemos, Padre eterno. Creemos, Señor, Padre, que toda rodilla se doblará, Señor, ante tu majestad, Señor, ante tu poder, Señor. Aunque estemos en tiempos difíciles, Rey de gloria, aunque estemos, Señor, en momentos, Padre, quizás de oscuridad, Rey de gloria, donde se ve, Padre, solamente dolor, tristeza, agobio, Señor, Padre, pero tú te glorificarás de una manera sobrenatural. Padre, tu palabra dice que tu Hijo Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, Señor. Y hoy lo creemos, Padre celestial. A ti, Señor, reconocemos, Señor, como el gran yo soy, como el todopoderoso, como el único y verdadero creador del cielo y de la tierra, aquel que todo fue hecho por su palabra, aquel que todo lo declaró y que hecho ya toda la humanidad, creada toda la tierra, Señor, se inspiró, Padre, e hizo al hombre y lo puso sobre la faz de la tierra, Señor. Gracias por ello, precioso Señor, porque eres tú único y verdadero y todo está sometido a ti, Señor. Gracias, Rey de gloria, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, precioso Señor. Santo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen por las redes sociales. Qué bonito, qué hermoso es poder estar allí en sus hogares, dándole gloria, honra y alabanza al Señor en esta hora. Le damos a ti, Señor, una vez más la gloria y bendecimos tu santo nombre por cada persona que está en este momento conectado, Señor, escuchando el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por ello. Gracias, mi Rey de gloria, por tu inmenso amor para con todos nosotros. Gracias, precioso Rey. Y bueno, estamos
trabajando con un tema muy, muy importante, y en este tiempo que más luchas tenemos, más dificultades hay por la enfermedad, por la pandemia, por el encierro, por la escasez económica que quizás esto ha generado. Hoy más que nunca necesitamos entender la fe. Y de eso venimos hablando desde el servicio anterior. Estuvimos hablando de la importancia de entender la fe. Estuvimos escudriñando algunos pasajes bíblicos, como el texto base, que es Hebreos 11:6, y lo leímos en dos traducciones, Reina Valera y Lenguaje Actual, y enfaticé mucho en el lenguaje actual porque creo que es un pensamiento de la palabra muy entendido y que nos va a ayudar a comprender un poco más la fe. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Un pasaje bíblico de suprema importancia, comprenderlo y entenderlo, y saber que Dios es amigo de aquellos que creen en Él, que creen que sí existe. Y para poder nosotros comprender la fe, perdone la redundancia, es absolutamente necesario para estudiar la palabra. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, dijimos que era importantísimo escudriñar las escrituras con fe. Si no hay fe, pues sencillamente estamos leyendo un libro como cualquier otro. Hablamos de algunas definiciones de la fe, entre las cuales dijimos que creencia que no se cuestiona, que no requiere de prueba o evidencia. También dijimos que es una religión o un sistema de creencias religiosas. También hablamos que todo lo que se cree se llama fe, y completa confianza o dependencia también es un significado importante. Quedamos hablando especialmente de los dos lados que tiene la fe. Dijimos que tenía un lado legal y un lado vital, que el lado legal es todo aquello que se relaciona con el hecho de conocer lo que la palabra dice. Es el hecho legal, o sea, tú vas a reclamar o vas a poder comprender la fe o entender esos mandamientos, esas cosas, si comprendes la palabra, si la escudriñas, si la conoces, si sabes lo que dice la palabra con respecto a la fe también. Y el lado vital dice que tiene que ver no solo con conocer lo que la palabra de Dios dice, sino con llevarlo a la práctica. Es el resultado de lo que tú conoces de la palabra. El lado vital de la fe tiene a su manera también 2 etapas, y estuvimos hablando de las 2 etapas, fue lo último que hablamos en el servicio anterior. Y una de las etapas de la fe, o para poder entender la fe, tiene que ver con la prueba. Y estuvimos hablando del capítulo 3 del libro de Daniel, donde Daniel y sus 3 amigos fueron probados en su fe. ¿Por qué? Porque fueron llevados al horno de fuego. Allí fue probada su fe, porque el rey Nabucodonosor había levantado un edicto guiado por unos hombres, unas personas que los odiaban de cierta manera y querían que estos jóvenes adoraran a ese rey Nabucodonosor, y ellos se rebelaron a esa situación. Y así, de esa manera, fue probada su fe para ver si realmente iban a soportar esa prueba, iban a ver si lograban superar esa prueba. Y se negaron a adorar a ese rey, se negaron a ese edicto y fueron pasados por la prueba de fuego, como dice la misma palabra. Entonces nos dimos cuenta que pasaron por una prueba fuerte, y generalmente nosotros, la palabra nos advierte también a nosotros que nuestra fe tiene que ser probada de alguna manera. Si nosotros comprendemos la palabra, entendemos la palabra, el Señor ha tenido que pasarnos por pruebas para poder mirar si realmente creemos en lo que Él está prometiéndonos a través de su palabra. Y vimos también que
otra de las etapas de la fe tiene que ver con la respuesta. Así como hay una prueba, también hay una respuesta. ¿Qué dijimos que era la respuesta? Este es el tiempo que obtenemos, donde obtenemos ¿qué? La victoria. Cuando las tormentas se calman, cuando el fuego deja de quemarnos, cuando la boca del león ha sido cerrada, todo esto sucede cuando el creyente deposita toda su confianza en Dios. O sea que hay una respuesta inmediatamente a una prueba. Por eso dice que después de la tormenta viene la calma, dice su palabra. Después de un momento difícil viene una respuesta de parte de Dios especial, una respuesta verdadera de parte de Dios, donde tú vas a poder comprender que existe ese Dios, que ese Dios es todopoderoso, que ese Dios es maravilloso, que nos ama tanto y que nos va a dejar todo el tiempo en prueba, sino que siempre vendrá a traer una respuesta. Y como lo estaba diciendo en este momento, pues no vamos a seguir siendo quemados y la boca del león ha sido cerrada. Todo esto sucede cuando se deposita la verdadera confianza en Dios y su habilidad para hacerle vencer las pruebas. Dijimos que íbamos a mirar el pasaje donde nos da esa respuesta a la prueba. Y dice Daniel capítulo 3 versículo 24, dice: cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros. Me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. El versículo 25 dice: entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo 4? Todos ellos estaban desatados y andaban paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Los 3 jóvenes salieron del horno. Enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. Se les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa olía a quemado. Tremenda prueba que pasaron estos jóvenes por amar al Señor, por creer en Dios, por tener su fe y su confianza en Dios. Y dice que ni siquiera olían a quemado, ni siquiera olían a quemado. Así es la victoria en el Señor. Sí hay momentos difíciles, como también lo expresé en días pasados, que había pasado por un momento de prueba, un bajón espiritual, pero Dios me ha sacado en victoria. Dios permitió que saliera de ese horno de prueba que estaba en ese momento, y hoy puedo decirlo con libertad, así como le pasó a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego. Así pasamos todos nosotros los creyentes. Hay momentos donde Dios permite que seamos probados para que mirar dónde está puesta nuestra fe, nuestra confianza, dónde está puesto realmente nuestro corazón. La palabra del Señor dice que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Entonces, qué bueno que Dios nos da la victoria, y aquí lo vemos, una prueba que quizás muchos de nosotros no pasaremos por una prueba de ese calibre, pero sí deberíamos de estar preparados para las pruebas que demanda el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el creer en Dios. En el versículo 28 dice: el rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Qué bendición, mira, cuando nosotros comprendemos lo que es la fe. Y la fe nos tiene que llevar solo a adorar a un Dios, al único y el verdadero. Eso fue lo que mostraron estos jóvenes, un amor genuino por Dios, por ese Dios que tenían en su corazón. No era un Dios imaginario, tampoco era un Dios de
de piedra, como dice, ni de cartón, ni de hierro. Era un Dios vivo que habitaba en ellos, que creían y lo veían en su diario vivir por su relación, por su comunión con Él. Entonces, el versículo 29 nos afirma más todavía: no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes han hecho. Por lo tanto, ordeno: quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos, y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Tremenda esa palabra, amados, para nosotros, los creyentes en Dios en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros, por causa de la situación que se está viviendo en el mundo entero, hemos negado nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos dudado en la existencia de Dios? Y eso confronta nuestras vidas. Para poder nosotros entender la fe, tenemos que escudriñar las Escrituras, pero también confiar en lo que está ahí escrito. Si Él nos promete pasarnos en bendición hacia el otro lado hacia la tierra prometida, debemos de creerlo. Debemos de confiar en Él. Mira que este hombre, este rey, tuvo que humillarse de alguna manera ante el Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra. Él mismo tuvo que tomar una decisión y decir que aún ordenar a su pueblo, a aquel pueblo que gobernaba en ese momento, que creyeran en el Dios de Daniel, en el Dios de estos jóvenes, dice la palabra. ¿Cuál es la imagen que estamos dejando del Señor en este tiempo? Es una buena pregunta y me confronta a mí personalmente, porque hay momentos donde a veces mi fe como que tambalea, como que vienen esos momentos de prueba y a veces no comprendemos que son momentos que tenemos que experimentar como hijos de Dios, porque Dios necesita probar nuestra fe. En el versículo 30 dice: además, Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Interesante cómo viene la respuesta de parte de Dios. La respuesta de Dios, según lo que estamos estudiando, lo que estamos meditando, viene con sobreabundancia. Cuando confiamos en el Señor, cuando creemos en Él, vemos la sobreabundancia de las bendiciones de Dios. ¿A quién le estás creyendo en este tiempo? ¿A quién le estás creyendo? Todavía puedes poner en duda el poder de Dios. Aquí vemos a ese Dios moviéndose a favor de unos jóvenes que fueron metidos en un horno. Y como les dije hace 8 días, dice que ese horno fue llevado 7 veces más caliente de lo normal. Lo calentaron 7 veces más para poder que ellos experimentaran una situación bien complicada. Y dice también la historia que los hombres que fueron a echar a esos 3 jóvenes allí al horno quedaron fulminados, porque no soportaron ni siquiera acercarse al horno, porque fueron quemados por el poder que había de la candela que estaba saliendo del horno donde iban a ser enviados estos jóvenes. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros somos respaldados de Dios, viene su gracia sobre nuestras vidas. Y dice: Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. ¿Qué significa esto, amado? Que si tú confías en el Señor y aunque estés pidiendo algo, Dios te puede dar mucho más de lo que tú estás pidiendo. De eso se trata la fe, de eso es poder comprender qué es la fe. Número 3, la fe se encuentra en 2 lugares. Esto es bien importante entenderlo. El corazón. El corazón es un lugar donde debe estar la fe. Pablo nos dice que es el corazón que se cree para justicia. En Romanos 10:10 dice parte A: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Dónde tiene que empezar nuestra fe? Aquí, en el corazón. Y no solamente en ese músculo que
nos permite que la circulación de la sangre venga y vuelva sobre todo el cuerpo, sino habla de nuestra fe aquí en nuestra mente. La mayor lucha que nosotros tenemos como seres humanos está en el corazón. En el corazón. Nuestro corazón es nuestra mente. Allí es donde tenemos las grandes batallas de la fe. Cuando tú no tienes tu corazón lleno de la palabra, cuando tú no tienes tu corazón lleno de las poderosas herramientas que Dios nos da a través de su palabra, pues nuestra fe está débil y lo que vamos a hablar no es bueno, porque eso va a salir de nuestro corazón. Entonces la fe empieza en el corazón. Jesús dijo de la siguiente manera en Lucas 6:45, Lucas 6:45 dice: la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Mira qué lindo. Eso quien lo hablaba, el Señor Jesucristo, hablando de la fe. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de la boca muestran lo que hay en su corazón. Y es una pregunta que tenemos que hacernos en esta hora. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué está lleno este corazón? Porque de lo que tengas en tu corazón va a hablar tu boca. ¿Sí? Y si hay cosas buenas en nuestro corazón, pues lo que vamos a hacer son cosas buenas. Pero si hay malas cosas en nuestro corazón, cosas malas vamos a hacer. En Mateo 12:34 dice de la siguiente manera: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo. Jesús hablando a través de su palabra, el Señor hablándonos a través de su preciosa palabra. Gente que estaba en contiendas con el Señor Jesucristo, pero el Señor conocía lo que había en el corazón de ellos y por eso los confrontó y les habló fuertemente. Dios, el Señor Jesucristo tenía su carácter como hombre que era allí en ese tiempo, y lo que tenía que decir lo decía con seguridad, porque Él sí conoce la intención del corazón del hombre. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, les dijo a sus discípulos que la semilla del sembrador simboliza la palabra de Dios y el terreno simboliza el corazón. La palabra que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Si no tenemos fe en el corazón, tampoco tendremos fe en nuestra boca. Ahí está claro. La segunda parte donde debe estar la fe, acuérdense que estamos hablando de los dos lugares donde debe encontrarse la fe. La primera dijimos que era el corazón, y la segunda, o la B, la boca. Romanos 10:10 parte B dice: y con la boca se hace confesión para salvación. La salvación es por fe, ¿sabía usted? Si nos escucha por primera vez, la salvación es por fe, y la fe en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino a través de Él, dice su preciosa palabra. Es creer en Jesucristo para vida eterna. Y Pablo lo dice, la decía de esa manera. Pablo dice aquí: en nuestra salvación depende de la confesión de nuestra boca. Dependiendo de lo que tú confieses, dependiendo de lo que tú estás creyendo, eso es lo que vas a recibir. Y si tú estás creyendo en Cristo Jesús para salvación, vas por buen camino. Eso es fe. Nadie más puede llegar por otro camino. Aquí no hay intermediarios. Yo puedo ser muy buen pastor, y perdone que lo diga de esa manera porque no me lo considero. Me falta mucho para ser un buen pastor. Pero si fuese un buen pastor, el mejor pastor que haya sobre la faz de la tierra, yo te digo, yo no puedo darte salvación. El único que te da salvación es Cristo Jesús. Y al único que tienes que seguir es a Cristo Jesús. Yo en la congregación, cuando hacíamos nuestros cultos presenciales, les insistía a eso. Usted no puede poner su confianza y su fe
este personaje que es un hombre mortal como cualquier otro, sino en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el único que te puede dar realmente salvación, el único que te puede ayudar para la vida eterna, el único que te puede dar un estilo de vida diferente, porque a él el que tenemos que seguir. Y la palabra del Señor dice, Pablo lo declara de la siguiente manera. Pablo dice aquí que nuestra salvación depende de la confesión de nuestra boca. Como dice en Proverbios 18:21, también dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es interesante. ¿Qué hay en tu boca? Pues sale lo que sale de tu corazón. Eso sale de tu boca. Si tú estás confesando muerte todo el tiempo, derrota, amargura, tristeza, pues eso es lo que hay en tu corazón y eso es lo que está declarando tu boca. Pero mire lo que dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que usted va a declarar todo el tiempo con su boca, eso es lo que va a obtener. ¿Y por qué lo va a obtener? Porque eso sale de tu boca. Eso es lo que confiesa tu boca que hay en tu corazón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de sus frutos. Proverbios 18:21 en lenguaje actual. Esta parte, acuerden que me gusta leer dos versiones, y lenguaje actual es muy bonito porque nos aclara un poco más la idea del proverbista o del escritor de la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto. Es un momento para que podamos pensar qué estamos declarando, qué es lo que vivimos hablando. Y es triste, para mí ha sido triste escuchar a nuestros gobernantes, porque a toda hora viven declarando que esto se va a poner peor, que hasta ahora estamos empezando, que hasta ahora el pico va no sé dónde, que el pico va para allí, que el pico no sé qué, y lo único que estamos declarando es que el virus es más poderoso que Dios. Y no es así. Dios es mayor, Dios es más poderoso, y si nosotros clamamos por vida, Él nos la dará. Él nos puede ayudar en este tiempo de pandemia si creemos en Él. Pero cuando nosotros estamos declarando lo contrario, que el virus es más poderoso, que no hay cura para el virus, que no existe poder para poder evitar, perdone la redundancia, que la gente muera en esta situación, yo te puedo decir que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que empezar a declarar que Dios puede hacer un milagro sobrenatural, no solo sobre Colombia, no solo sobre nuestros departamentos, sino sobre el mundo entero. Si nosotros nos ponemos a clamar a Él y le creemos a Él, porque aquí el tema es creer, tener fe en Dios Todopoderoso, y veremos el milagro de la vida en este tiempo que el mundo está aterrorizado, está temeroso por el virus. Va a ser todo lo contrario, porque tenemos el poder en nuestra boca, Señor. Mira lo que dice la palabra, amado, que me está escuchando. Tú que escuchas por primera vez este mensaje, que estás viendo este video por primera vez, yo te digo, tú tienes el poder en tu boca de lo que declares. Si tú estás declarando es que a cualquier momento me voy a enfermar de este virus, que me voy a morir por este virus, que me voy a morir por esta enfermedad, ese va a ser el resultado que vas a obtener. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto, dice la palabra. Yo te invito, amado, que renuncie a ese vocabulario derrotista. Solo Dios sabe qué va a pasar. Nosotros, y quiero traerlo a colación en este momento, hace unos días atrás tuvimos una situación difícil en la cárcel de Villavicencio, y habían aproximadamente casi 1000 hombres enfermos allí. Y el Señor, yo pienso que Dios hizo la obra allí. ¿A través de qué? Sí, a través de esas guapanelas, a través de esos medicamentos. Pero Dios obró allí, Señor. Y le damos la gloria a Él. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Sí? Y pues, si lo pudo hacer allí, en Villavicencio, en la cárcel de Villavicencio, lo puede hacer en cualquier lugar del mundo. La gloria es para Él.
Él quiso obrar a través de ese medicamento que tomaron los internos que estaban allí, que estaban enfermos, que creyeron en ese medicamento, que creyeron en lo que estas personas estaban ayudándoles para sacarlos de la crisis, de la enfermedad. Y yo te digo que un lugar tan tremendo como es en la cárcel de Villavicencio, que nos dicen que hay un hacinamiento impresionante y es algo especial, algo sobrenatural. Con tanto hacinamiento, no tuvieron que llevar a ninguno de esas personas que estaban allí internas a una UCI, a ponerle un oxígeno, a ponerle una máquina, etcétera. No, el Señor obró con un milagro sobrenatural. Y ya esa cárcel salió de la crisis en que estaba. ¿Por qué no lo va a poder hacer en tu familia? ¿Por qué no lo va a poder hacer en tu hogar? ¿Por qué no lo puede hacer en tu ciudad, en tu barrio? Si lo creemos, si empezamos a declarar que Él todo lo puede, que Él lo puede hacer, que Él puede usar ese medicamento que quizás te estás tomando para ese problema, esa enfermedad que tienes. La palabra que hablamos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan. Cuando hablamos palabras de fe, las montañas serán removidas. Si usted lo cree, lo va a ver. En Marcos 11:23 dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Ahí está la promesa de parte de Dios en Marcos 11:23. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos, hablándoles de fe, hablándoles del creer. Yo te digo a ti, amado, que me escuchas, amada, que me escuchas, amigo que me ves por primera vez. Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Dios puede hacer algo extraordinario si tú lo crees, porque dice la palabra claramente: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, ese problema que tú tienes, esa enfermedad que tú tienes, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Si tienes una Biblia ahí cerca, o si tienes aún en el celular, busca un pasaje, ese pasaje bíblico, subráyelo, guárdalo allí para que cuando tengas que usarlo puedas declararlo. Las palabras constituyen una poderosa fuerza en la vida del creyente. Jesús dijo también en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Mira qué interesante el tema de la fe. Es necesario empezar a entender la fe. ¿Cómo es que obra la fe? La fe no es solamente hacer oraciones sin sentido. Hay que creer en la palabra, hay que confesar la palabra, hay que declarar la palabra y hay que vivir la palabra, para que podamos ver resultados en nuestros hogares, para que podamos ver resultados en nuestra familia, para que podamos ver resultados donde quiera que estemos, si creemos en Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra de Dios y que ella pueda plasmada en nuestro corazón? ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra de Dios y que ella quede plasmada en nuestro corazón? A medida que esto sucede, nuestra fe empezará a crecer. Cuando tengamos fe en el corazón, tendremos fe en nuestra boca. Y cuando pronunciemos palabras de fe, empezaremos a ver las promesas de Dios manifestándose en nuestras vidas. En 1 de Pedro 1:7 dice que nuestra fe es probada. Ya hace un rato les había comentado sobre eso. Y dice en 1 de Pedro 1:7, dice: porque la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado digno de alabanza, gloria, honra en la revelación de Jesucristo. Qué maravilloso. Dios necesita probar nuestra fe. Dios necesita mirar si realmente le estamos creyendo a Él para ese problema, y declaramos que esa montaña se puede mover. Hay varios enemigos de nuestra fe. Sus objetivos no es permitir al creyente operar en fe. Por supuesto que cuando el creyente no opera en fe, no puede ver las promesas de Dios. Con todo esto nos preguntamos: ¿cómo puedo yo vencer al enemigo? La respuesta es por
fe. Primera de Juan 5, 4, 5 nos dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Interesante. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Cuando creemos en Cristo Jesús. Él venció al mundo y lo venció y nos lo demostró. ¿Cómo obtener fe? Es otra pregunta que surge. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Versión Reina Valera de Reina de las Américas, versión de las Américas. Esta es la traducción de las Américas. Dice que la fe viene del oír y oír por la palabra de Cristo. Mira que no es cualquier libro, no es cualquier documento que vas a escuchar. Es la palabra de Dios. Y la palabra en Cristo Jesús, la palabra, la Biblia es la que tenemos que trabajar y aprendernosla, a memorizarla, pero como lo dije hace un ratico, vivir esa palabra en fe. La fe se obtiene por oír. Sin embargo, no es solo por el hecho de oír la palabra de Dios. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, en cada una de las cartas a las iglesias, hizo hincapié en la importancia del oír. Cada una de las cartas terminó diciendo, el que tiene oído, oiga. Creo que muchos han leído el libro de Apocalipsis. Y en algunos de los pasajes, o en la mayoría de los pasajes que Juan escribió, le decía al final de ese escrito, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante. Tenemos que escuchar no solamente de oídos, sino escuchar con el corazón. Escuchar desde lo más profundo de nuestro ser, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Para poder ver y escuchar claramente esa voz audible del Espíritu Santo diciéndonos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo para darnos la victoria. De nuevo se nos aclara que no es solo por oír. La fe viene cuando una persona oye lo que Dios está diciendo. Ahí afirmo más lo que estoy diciendo. Es escuchar la voz de Dios, poner por obra lo que Dios está diciendo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Cuando una persona se encuentra débil en un lugar donde parece que no hay salida, es cuando necesita escuchar lo que Dios dice. Dios nos está hablando constantemente su palabra. La palabra de Dios llena toda su Biblia, desde la primera palabra de Génesis hasta la última del Apocalipsis. En la medida que nosotros oigamos su voz, o sea, la palabra, la fe empezará a crecer dentro de nosotros. Esta es una de las razones por qué Satanás batalla contra nuestras mentes. Mira, y lo hemos experimentado aquí en familia. Una de las mayores luchas que a veces tenemos nosotros como cristianos es escudriñar las Escrituras. ¿Qué problema cuando vamos a hacer nuestro devocional? ¿Qué problema cuando vamos a orar? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no le interesa que usted llene su corazón de la palabra de Dios. No le interesa que usted busque la presencia de Dios a través de la palabra y escuche la voz de Dios a través de ella. Por eso hay tanta oposición del enemigo. Iglesia preciosa, amigo que tú que me escuchas, es una motivación, escudriñe las Escrituras. La palabra del Señor dice que cuando escudriñamos las Escrituras, meditamos en ella, todo lo que nos propongamos saldrá bien. Y por eso es que el enemigo se levanta. Una de las cosas que más tenemos nosotros, lucha, es eso precisamente, escudriñar las Escrituras como debe ser. Y esa lucha está aquí en nuestra mente. Tenemos que rechazar los dardos del enemigo cuando nos empieza a distraer con cosas y con más tareas. Algo que impedía Egipto al pueblo de Israel en aquel tiempo era buscar de Dios. Por eso le querían poner otras cargas, le quitaron privilegios para esclavizarlos en el trabajo, esclavizarlos en esta situación. Y yo creo, amado hermano que me escucha, iglesia preciosa que me escucha hoy, el Señor está permitiendo esta cuarentena porque Dios quiere que escuchemos su voz, porque estamos tan atareados con tantas cosas
que no hay tiempo para Él. No somos disciplinados ni siquiera en nuestros horarios para buscar de Él. Un día lo buscamos por la mañana, otro por la noche, otro día ni lo buscamos, no hacemos para mañana. Y eso es lo que tiene a la iglesia de este tiempo tan débil, o nos tiene tan débiles, porque la iglesia el tema no es abrir las cuatro paredes de un lugar, el tema es que tú abras el corazón para que Dios pueda obrar a través de ti, que pueda formarte a ti, que pueda darte crecimiento espiritual. Pero no se va a lograr simplemente porque abramos unos lugares para que la gente se congregue. Lo vamos a lograr cuando nosotros entendamos que vamos a buscar o estamos buscando a Dios de todo corazón. Ahí les dejo ese pensamiento en sus corazones. Él sabe cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, la fe empieza a hacerse viva en nuestro ser. Y una vez que la fe del creyente se levanta, él podrá hablar a las montañas que se interpongan en su camino, y la fe que ha recibido por oír la palabra de Dios hará que esas montañas sean removidas. Marcos 11:22 al 24, y dice así, Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Ahí está una vez más afirmando el Señor Jesucristo a las palabras que le está dando. Si creemos, si le diremos a esa montaña: échate, y esa montaña se echará. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor y tenemos palabra en nuestro corazón. La manera que Dios ha provisto para que todos recibamos fe es su palabra. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Romanos 10:17 dice claramente: por esto la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quinto punto, ¿de dónde proviene la fe? Romanos 12:3 nos lo contesta: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, de sí más alto que el debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea que, ¿de dónde viene la fe? De Dios. Dios nos dio a todos y a cada uno de nosotros una medida de fe. Una medida de fe. Viene de Él, la fe viene de Él, proviene de Él. Y nosotros tenemos que desarrollar esa fe. Dios les ha dado a cada hombre y a cada mujer una medida de fe, una cantidad de fe. La fe que tú tienes dentro de ti te fue dada por Dios. Qué buena noticia, la fe viene de Dios. Dios usa una medida de fe para sí mismo. Dios creyó lo que dijera sería hecho, y así fue. La creación es el resultado de la palabra de Dios. Habló y creyó. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. Fuimos hechos por la palabra de Dios. Y si Él es el que da la fe, su palabra es poderosa. Dígalo conmigo, su palabra es poderosa. Crea la palabra de Dios. Crea en Dios. Pero no es un Dios de metal, como lo dije hace un rato. No es un Dios de madera. No, es un Dios vivo que habita en ti. Y que empieza a habitar cuando tú lo aceptas, y acepta a su Hijo como su único y verdadero Salvador. Dios no solo tiene fe, Él es la fe. Dígale al que está a su lado: Dios no solo tiene fe, Él es la fe. Toda la fe tiene su origen en Dios. Dios reparte de su propia fe a todos, a todo aquel que escucha su palabra. Podemos ver la fe de Dios en su fidelidad. Gloria al Señor. Dios es digno de confianza. Es digno de confianza porque Él es fiel. Él es fiel porque Él es fe. Donde veas fe operando, verás también fidelidad. Ya vamos finalizando en esta hora, y vamos a otro versículo más, que para que Dios nos ayude a fortalecer nuestra
nuestra fe. Jesús es el autor de la fe. Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El creyente debe mirar a Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Para poder entender lo que dice el autor del libro de Hebreos, debemos saber qué significan las palabras autor y consumador. ¿Qué significa la palabra autor? En la concordancia Strong dice que la palabra griega para autor es archegos. Archegos significa líder, capitán, príncipe. Eso significa autor. Otro término del griego para autor es que es más explícito, arch, y se refiere a uno que empieza algo, uno que es fe, comienzo o principio. O sea, ¿quién fue el principio? Jesús. ¿Quién fue el principio de la fe? Jesús. ¿Quién fue el autor? Ese principio que es Jesús. Jesucristo es el líder de la fe. Es el quien induce al creyente a tener fe. Cristo vivió por fe. Por eso Él, en su máximo ejemplo de fe que tenemos. Recuerde que Pablo dijo, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Jesús es la palabra que necesitamos escuchar. Debemos seguirle a Él porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es consumador? La concordancia Strong dice que la palabra consumador viene del término griego teseiktotes, que significa completar, perfeccionar. O sea, ¿quién perfecciona la fe? Jesús. ¿Quién es el autor? Jesús. Gloria al Señor. La fe se completa en la persona de Jesús. Cuando el creyente vive y camina con Él, su fe es perfeccionada. Por eso Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. Jesús dijo eso porque la fe se completa en Él, en la medida que vivamos en Cristo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar por hoy así. Todavía nos queda una partecita. Yo creo que la idea es aprender, no solo correr. Y hay cosas que todavía necesitamos aprender de parte de Dios con lo que tiene que ver con la fe. Espero que estés tomando apuntes y que vayas allí como una buena costumbre, meditando en esos pasajes bíblicos que Dios te permitió escuchar hoy. Yo te invito a eso, amado, que confíes en el Señor. Jesús es el autor y el consumador de esa fe. Pero hay otros temas que son importantes, que tienen que ver con el lenguaje de la fe. Y yo le invito a eso, amado, que hoy renuncie a esas palabras necias. No se deje contaminar su corazón. Tú que me escuchas allí, por esos noticieros. En estos días con alguien hablábamos, mi esposa hablaba con alguien y hablaba precisamente por causa de las noticias, estaba cargado, preocupada esa persona. Y le dijimos como consejo, pues si ves que las noticias no son buenas para ti, te hacen daño, no las escuches. Y hay momentos que nosotros nos llenamos de pánico, de temor, de miedo por causa de esas malas noticias que íbamos escuchando. Y eso es lo que está pasando en la humanidad. Estamos llenos de temores, llenos de dudas. Y no invocamos el nombre de Dios para que Dios nos ayude a salir de esta crisis de situación de virus, de pandemia que estamos experimentando. Yo te invito un momentico que cierres tus ojitos ahí donde estás. Y si tú has sentido ese temor, ese miedo, pídale al Señor que te ayude, que renueva tu fe. Que si crees que no tienes una fe genuina, dile: Señor, yo necesito que me des de tu fe. Quiero creer en ti, Señor Jesús, como el autor y consumador de la fe. Hoy recibo a Cristo Jesús como mi único y verdadero Salvador.
Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Séllame con tu precioso Espíritu Santo. Y Señor, coloca un fuego, hambre, sed en mí por tu palabra, porque hoy he entendido que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Hoy yo te pido que me ayudes, Señor, a ser ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita, Señor, que quiera escudriñar tus escrituras. Ese hombre adulto también, Señor. Hoy yo te pido, Rey de Gloria, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, Rey, en ti, Señor. Cambia nuestra manera de hablar en este tiempo, Señor. Que nuestras palabras salgan de nuestro corazón llenas de vida, Señor. Que lo que expresemos con nuestra boca es porque nuestro corazón está lleno de ti, Señor, lleno de tu palabra, lleno de tu razón, de tu propósito, Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Amado que me escuchaste, lo bendigo una vez más y te invito a que si te gustó este mensaje lo compartas a través de las redes sociales, en el canal de YouTube y Facebook. Nos encuentra como Iglesia Filadelfia Acacias. Ahí nos puedes ubicar y puedes escuchar el mensaje anterior que tiene que ver con la fe y puede invitar a otros a que se inscriban en nuestro canal y será una bendición para su vida, su familia y todos los que estén cerca de ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acacias y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Acacias.